Tu curiosidad te hizo ir más allá de la luz del sol. En el inframundo conociste los secretos de los misterios de la humanidad. Entre estaciones y trenes fantasma, eres bienvenido al underground del misterio. Dante, bienvenido al underground del misterio. Buenas noches, Bruno. Bienvenidos sean todos. Esta noche tenemos 3 creepypastas que fueron reales. Así como usted lo oye, traspasaron esta delgada línea entre la realidad y la ficción. Y pues vamos a ello, ¿no? Vamos de lleno. A darle. Muy bien, pues este tema de las creepypastas. Recuerdo que mucho antes del uso popular del internet ya existían estos mitos urbanos, ¿no? Estas leyendas urbanas se transmitían de boca en boca. Y pues estas leyendas perduraron, ¿no? Hasta nuestros días. Y se transformaron en lo que hoy le llaman creepypastas, que viene de un hispanismo de copy-paste. Pues en la forma en la que se traducía lo empezaron a llamar creepypasta, ¿no? Y estas leyendas pues ahora forman parte e inundaron el internet, ¿no, Bruno? Claro. Yo recuerdo en los años 2010, en esos años, que abundaban mucho historias llamadas creepypastas. Estas historias por lo general eran de capítulos perdidos o de Disney o Nickelodeon, en las que, no sé, algún personaje, Calamardo, recuerdo, Mickey Mouse, tenían pues capítulos sombríos. Alguna vez llegué a ver un episodio bastante sombrío de Mickey Mouse. No sé quién lo haya fabricado o quién lo haya producido, pero en foros como 4chan lo compartían como parte de esta creepypasta, ¿no? ¿Tú cuáles recuerdas, Dante? Yo recuerdo mucho uno de Calamardo, en el que tiene un día tan deprimente, es buenísimo, que ese sí. Pues Calamardo termina con su... Y la historia detrás de todo eso, pues podría existir el capítulo o no, pero la historia, el creepypasta era lo que te daba un poquito de terror, ¿no? De miedo. ¿Qué sentirías tú si vieras tú el capítulo que según se decía perdido y este tipo de cosas, ¿no? Así es, Dante. También recuerdo alguna creepypasta del Chavo del 8. Pero esta noche, les traemos creepypastas reales. ¿Te late si empezamos, Dante? Claro, porque aquí traemos 3 historias que como creepypastas se convirtieron en historias que pues ahora sí que dejaron de ser simplemente este tipo de historia de creepypasta. Así es, y pasaron a la realidad. ¿Te late si empezamos con la historia de Charlie sin rostro? Vamos con Charlie sin rostro. Bueno, una de estas historias que mutaron desde la leyenda hasta el internet es la historia de Charlie sin rostro. También le llamaban el hombre verde. En los años de 1950 comenzó una extraña olada de avistamientos en las carreteras de una terrible figura. Los testigos contaban que a altas horas de la madrugada, en la carretera que conectaba a Coppell con New Galilee, en el estado de Pensilvania, podían ver una figura fantasmal de un hombre vagando a un costado del camino. Este hombre radiaba una luz verde, y cuando lo usaban se daban cuenta de algo terrible que no tenía rostro. Oye, estos tipos de historias de personas deambulando en la carretera yo creo que abundan mucho, ¿no? Ya ves que aquí en México también tenemos estas historias de la mujer que se atraviesa en carreteras. Sí, claro, la mujer que se te atraviesa en la carretera y produce accidentes, ¿no? Pues en este caso el mito de Charlie sin rostro era algo parecido. Algunos decían que era un fantasma que había regresado del otro mundo. Otros afirman que su presencia afecta a los sistemas eléctricos, mientras que otros dicen que su aparición genera accidentes automovilísticos o que incluso un mal augurio, como es la figura de Mothman. Mothman es la figura el hombre polilla, ¿no? Así es, esta figura del hombre polilla, que se dice que cuando se aparece
es un mal augurio y algo malo va a pasar, ¿no? Oye, ahorita que mencionas la historia del hombre polilla, creo que también tendríamos que traer un capítulo sobre críptidos, ¿no? Me parece bien. Bueno, continuemos con Charlie sin rostro. Se le llegaba pues a percibir pues de frente y... Sí, lo veían de frente, en la oscuridad, de noche, radiaba una luz verde y pues tenía esta peculiaridad de que no tenía rostro. Entonces pues la gente se asustaba al verlo, ¿no? Claro. Pero vamos a la realidad. En realidad Charlie sin rostro sí tiene nombre. Raymond Theodore Robinson fue un hombre que a los 8 años de edad sufrió un accidente cuando buscaba un nido de pájaro y tocó los cables de electricidad. Este accidente fue tan terrible que lo afectó tanto que perdió un brazo, los ojos y el rostro. Entonces, o sea, su rostro estaba desvanecido, no tenía ni siquiera que se vean otras formas cuando se ven los globos oculares que brillan o nada. No, Charlie no los tenía. Raymond gustaba de dar paseos nocturnos en las zonas desoladas para evitar las burlas de la gente que lo miraba. Porque pues al haber tenido este problema, este accidente, pues tuvo dificultades, por ejemplo, en la escuela. Y entonces pues mejor se alejó, ¿no? Eso yo creo que es lo que más triste es de la historia. Me imagino que buscaba la soledad por no... Pues este bullying que sufría, ¿no? Por no tener rostro. Así es. Hay quienes dicen que lo conocieron. E incluso le facilitaban cigarrillos y bebidas cuando lo encontraban vagando. Lo cierto es que después de partir de este mundo en 1985, se siguen presentando casos de quienes dicen haber visto a Charlie sin rostro. Hasta el día de hoy todavía existen estas apariciones de Charlie. Se dice que se sigue apareciendo Charlie sin rostro. Esto a mí no me consta, son lo que dicen los testigos, ¿no? La historia, como dirían, es lo que la gente cuenta, ¿no? Así es. ¿Cómo ves esta primer parada del underground del misterio? Me parece interesante, ya que pues la relacionaste con esta aparición del Mothman. Me imagino que estos seres, yo creo que sí se siguen manifestando, ¿no? Pues esperemos que no, esperemos que Raymond esté descansando como debe de ser. ¿Y te parece si pasamos a la segunda creepypasta que se volvió real? Claro que sí, les traigo una historia que pues sí está de terror. Vamos a ello. ¿Algún momento, cuando estás a solas en casa, has sentido que alguien te observa? ¿Sientes que no estás solo? Quizás sí, quizás no. Tal vez cuando tienes esta sensación o pensamiento invasivo, quieres convencerte que solo es tu imaginación, que quizás has visto o leído muchas historias de terror. Pero, ¿qué pasa cuando estos pensamientos y sensaciones vienen acompañadas de algunos sonidos? Y no sonidos comunes, sino alguna especie de susurro, de respiraciones, voces irreconocibles. Pero lo peor de esto, que entre todos estos sonidos distingues que alguien llama tu nombre. Podrías aún intentar convencerte que solo es tu imaginación, pero por más que intentas sacar esta idea de tu cabeza, esta no se va, ya que la sensación empieza a ser cada vez más abrumadora, al punto que el lugar que consideras seguro ya no lo es más. Bueno, esta es la historia que inspiró el creepypasta de Candyman, un hombre que salió del espejo. Sí, claro, esta historia, ¿no? De las creepypastas donde alguien entra a tu habitación desde el espejo, pues para robarte lo único que tienes, ¿no? Tu tranquilidad y tus pertenencias, así que todo. Tu vida. Bueno, esta es la historia de Ruth McCoy. Esto le pasó pues a esta mujer estadounidense de 56 años en el año de 1987. Ruth McCoy padecía de paranoia. Era del tipo de persona que hablaba consigo misma y maldecía a extraños en la calle. McCoy vivía al sur de Chicago en unos departamentos conocidos como los ABLA. Estas eran unas residencias públicas para personas de escasos recursos y enfermos mentales. Muy bien, podemos decir que
el entorno en el que estaba ella no era del todo beneficiante, ¿no? Era un entorno deprimente, abrumador, no era... Difícil lugar para vivir, ¿no? Y es a lo que vamos. Este lugar estaba rodeado de pandilleros y adictos. Los elevadores casi nunca funcionaban y las escaleras por lo general siempre estaba llena de adictos tirados ahí. Todo este ambiente, aunado con la paranoia de Ruth McCoy, hacía que un claustrófago se sintiera más a gusto en un armario. Ok, interesante. Ahora que dices de los elevadores, debemos recordar que ella vivía en un 7º piso. Era el 15º piso de estas torres. Okay. Eran 7 torres y ella vivía en el 15º piso al final del pasillo. Muy bien. Y pues bueno, debido a la condición de McCoy, ella recibió un bono de discapacidad de aproximadamente $2,000 mensuales por parte del gobierno. Ella ya estaba planeando mudarse de ahí debido a que el entorno era, aparte de ser inseguro, era pues muy abrumante para ella. De hecho, se dice que le había comentado el día fatídico a una de sus amigas en el trabajo que se quería mudar, ¿no? No tanto, bueno, no sé si fue en el trabajo, pero este día fatídico que mencionas se lo comentó a una vecina de ella, de esos mismos departamentos, en la camioneta que los llevaba al hospital psiquiátrico, al hospital Monte Sinaí, al que su amiga ella le susurró: alguien está amenazando mi vida. La mujer pues le instó a que se lo dijera a los médicos del hospital, pero ella se rehusó a decir que no quería involucrar a nadie más. Esto yo pienso que para que no la siguieran considerando tanto, ahora sí que incapaz de ver la realidad como tal, pues. Fue el día 22 de abril, que por la tarde-noche, que cuando la camioneta esta que la llevaba al hospital la dejó afuera de su domicilio. Al llegar a su casa, notó que desde el espejo le hablaban, a lo que pues ella sintió un terror más intenso que el que ya sentía desde días anteriores. No, me imagino, ¿no? Estar escuchando a una voz que te llama desde el espejo, sabiendo que tienes ciertos problemas, ¿no? Para diferenciar la realidad. Exacto, de lo que no es real. De decir, o es mi imaginación o realmente está sucediendo. Sí. Fue que este miedo la hizo llamar al 911. ¿Quieren entrar?, dijo. Le respondieron, pues, ¿quiénes? Ella dijo, alguien está derribando la pared, tiraron el armario. ¿De dónde?, le contestan. Ella menciona su domicilio: estoy en los proyectos ABLA, al final del pasillo. Ellos quieren pasar por el baño. El 911 envió una patrulla. Un policía arribó a la zona, pero como nadie atendió, se marcharon. Una de las vecinas de Ruthie instó al policía que volviera a llamar la puerta. Entonces, al ver que nadie respondía, entraron al departamento para encontrarse con la escena fatídica. Lo que yo tengo entendido es que entraron días después, ¿no? Es a lo que quería llegar. Ok, me adelanté, perdón. Sí, exactamente, que no fue ese mismo día en el que sucedió el trágico evento, sino que fue días después, ya que los mismos vecinos, algunos, decían que los policías no tenían una orden para ingresar al domicilio, pero la amiga a la que Ruthie le había confiado, pues que se sentía en peligro, sí, era la que instaba de que entraran, que verificaran que Ruthie estaba bien, porque mencionan que su rutina, pues ella siempre salía, creo, a la tienda, algo así, por las tardes. Entonces ya no la vieron salir. Lo malo fue que, como mencionas, la encontraron 2 días después. La encontraron pues con impactos de bala en su cabeza y en el torso. La encontraron pues de lado en un charco de líquido hemático. Y sus pertenencias, revistas, dinero, todo había desaparecido. Encontraron ese hueco que ella mencionaba, de donde le hablaban, desde el espejo del baño.
Una investigación después reveló que todos los departamentos de esas torres tenían un agujero en el espejo del baño, que era por donde entraban los pandilleros, los drogadictos a robar a las personas, ¿no? Pero a Ruthie le tocó la mala suerte de que terminaron con su vida. Fíjate que aquí en este caso me hace pensar que a lo mejor si hubiera tenido más confianza ella con los médicos que la atendían, a lo mejor pudieron haber pues evitado, ¿no? Esta tragedia. A lo mejor es una opinión propia, ¿no? Sí, yo también, en mi opinión, pienso que esto no hubiera cambiado mucho. Creo que si ella hubiera comentado con los médicos de esta sensación que tenía en su casa, de que le hablaban, quizá lo hubieran atribuido a su condición de paranoia y hubiera quedado en eso, quizá lo hubieran medicado, pero la amenaza ya estaba en su casa. Qué fuerte, y apenas vamos en la segunda estación de este Underground del Misterio. Esta fue la historia que inspiró la película de Candyman, basada en la historia de Ruthie McCoy. Muy bien, usted ya tiene 2 historias que contar sobre creepypastas que se volvieron reales, pero vamos a la tercera, ¿te parece? Vamos, porque el siguiente es un ente que yo creo que la mayoría conocemos. Este hombre trajeado, larguirucho y sin rostro también. Así es, estamos hablando de Slenderman. Quédese para conocer el final de este capítulo. Vamos, Bruno. Muy bien, y entramos de lleno a la historia de Slenderman. Yo creo que a esta altura de la vida todos conocemos la figura de Slenderman. Sobre este personaje de ficción que se creó en 2009 y del cual se hicieron millones de creepypastas que inundaron los foros de internet. Dante, ¿tú de qué te acuerdas de Slenderman? Bueno, recuerdo la figura de Slenderman como un ser sin rostro, larguirucho, con sus extremidades demasiado delgadas, siempre vistiendo un traje negro. Pero una de las características, aparte de físicas, es que cuando este ser se aparecía, era capaz de meterse en tu mente. Podía hacerte ver y creer cosas que no estaban ahí. Es lo que recuerdo. ¿Nos traes alguna historia de...? Sí, claro, de hecho, incluso hasta se le relacionaron con los backrooms y de todas las creepypastas hubo, ¿no? Pero esta noche no te voy a contar una creepypasta de Slenderman. Esta noche te voy a hablar sobre el día que la maldad de Slenderman trascendió al mundo real. ¿De qué nos vas a hablar, Bruno? En el año del 2014, en Waukesha, Wisconsin, Estados Unidos, 2 niñas de 12 años atacaron brutalmente a otra chica de 12 años. ¿Cuál fue el motivo por esto? Geyser y Weyer invitaron a la pequeña Leutner a jugar al bosque, donde le hirieron en 19 ocasiones con un objeto cortante de aproximadamente 5 pulgadas. Pero Leutner, afortunadamente, y lo digo afortunadamente porque yo también me enojé cuando estaba haciendo la investigación, sobrevivió a esta brutalidad, pues fue encontrada por un ciclista que iba pasando por el camino, ¿no? ¿Cómo se...? A ver, primero, un objeto de 5 pulgadas, ¿cuánto equivale más o menos? Pues sería como de más o menos 3 centímetros por pulgada, sí, unos 15 centímetros más o menos. O sea, sí es un objeto largo, con un objeto de cocina que usamos para cortar, ¿no? Algo así, sí, okay. Exactamente. Geyser y Weiser alegaron que Slenderman les acechaba y ellas creían que ofreciéndole a su amiga conseguirían sus favores. Ellas decían que querían ser sus proxies, o sea, como sus apoderadas aquí en la tierra de Slenderman. Y por eso fue su alegato a la corte, por lo que hicieron este brutal acto, ¿no? ¿Cuántos años tenían estas niñas? Estas niñas tenían 12 años, 12 años. Al igual que la víctima, 12 años en aquel entonces, en 2014. ¿Qué es un proxy? ¿Es como un sirviente de este ente? Sí, así lo podríamos como traducir, ¿no?
Bueno, estas chicas fueron internadas en hospitales de atención mental, con un mínimo de 40 años para Geyser y 25 para Weyer. En 2025 se autorizó la liberación condicional de Geyser, pues alegan que ya tiene las facultades como para salir libre, ¿no? Eso nos hace pensar que pues pronto va a estar en las calles. Y esta historia tan cruda, tan fuerte, pues ya para cerrar con este capítulo, a mí me hace pensar hasta dónde puede llegar la ficción y cómo influye en nuestras mentes hasta el punto de traicionar la realidad y trascender estas historias a la realidad, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? Sí, hasta qué punto las historias pueden llegar a meterse tanto en nuestras cabezas que nos pueden inducir a como a este comportamiento de estas niñas de pensar que Slenderman les pedía ¿no? Así es, les pedía una ofrenda. En este caso yo creo que hay mucha gente que alega que esta situación es suficiente para decir que Slenderman es real, ¿no? Y si tú te pones a pensar que estás haciendo actos en nombre de un ser, a lo mejor sí le estás dando fuerza a este ser, que aunque no sea real, para tu mente es real, ¿no? Aquí quiero tomarlo como el tema también, así como mencionas, que si tú ofreces algo a un ser que quizá no es real, pero tú solamente con tu pensamiento creas lo que se llama un egregor, entonces un tulpa, ¿no? Slenderman sería alguna especie de egregor, ¿no? Porque tengo entendido que las tulpas pues no son tan... esas son un poquito con buenas intenciones, y los egregores son seres ya pues con malignas intenciones, ¿no? Pues en realidad el tulpa y el egregor son similares. Son similares, sí. El egregor, lo que yo tengo entendido, es que viene de la cultura judía. Y entonces es la forma de darle un soplo de vida a algo que no la tiene, ¿no? Y en el caso de las tulpas, con la misma receta tú creas en la mente una figura, y con ese mismo pensamiento tú le vas dando fuerza, ¿no? Entonces llegamos al punto de que a esta figura le dimos tanta fuerza con el pensamiento que llegó a afectar la realidad. Justamente, este conocimiento colectivo de Slenderman lo ha hecho real, como mencionas. Es el origen de una tulpa o de un egregor, ¿no? Pues así es, se nos acabó este capítulo, Dante, como hay que... Nos quedamos con esto de las tulpas y los egregor como para un siguiente capítulo. Creo que es un capítulo el que tiene demasiado que... Sí, ¿no? Sí, merece un capítulo completo. Sí, exactamente. Si usted quiere que hagamos un capítulo hablando ya seriamente de lo que es un tulpa y lo que es un egregor, pues por favor déjenlo en los comentarios. Y este es su programa, lo que usted nos diga que quiere escuchar, pues aquí desglosamos el tema, ¿sale? Claro, toda crítica, todo consejo, pues es bienvenido, ¿no? Es bienvenido. Leemos siempre todos los comentarios. Buenas noches, Dante. Buenas noches, Bruno. Esto fue el Underground del Misterio. Que tenga usted un excelente fin de semana.